Hola, ¿qué tal amigos del Arte de Lujo? Otra vez, bienvenidos a este podcast, donde obviamente hablamos de lujo y hablamos de todas las personalidades que nos visitan, de su trayectoria y de todo su conocimiento. El día de hoy tenemos un invitado especial, como siempre lo hemos tenido, pero les recuerdo, antes de empezar, perdón, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y pues búscanos como el Arte de Lujo. Y el día de hoy tenemos un invitado que ya teníamos rato buscándolo, que yo creo que así le digo a todos los invitados. Un muy buen amigo también de muchos años, una persona muy reconocida en la comarca lagunera y a nivel nacional. Ahorita nos va a platicar el por qué, el doctor Omar Villarreal. Omar, ¿cómo estás? Carnalito, muy bien, gracias a Dios, aquí con el gusto de saludarte. Igualmente, ya teníamos rato que no nos saludábamos, Sí, ¿no? sí, Pues sí, entre tu ya, agenda y tu ahí, servidor. entre puras redes sociales nada más. Así es. Un halago, un gusto estar aquí, No, de gracias verdad. a ti, Omar, por darte el tiempo. Y te digo, tu agenda yo sé que también está algo apretada. A veces el tema de poder hacer este tipo de podcast tiene que ver mucho con agenda, Sí, sí. porque es gente que está muy ocupada, gente que se dedica a sus negocios, etcétera, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a empezar este podcast, Omar? ¿Quién es Omar Villarreal? ¿Quién es Omar Villarreal? Buena pregunta. Una pequeña Omar resumen de Villarreal tu vida. nace en Torreón, Coahuila. Ujú. Se, se desarrolla aquí en el ámbito primero. Trabajaba en bienes raíces, Ok. luego en la industria vinícola Ok. y luego en la empresa de mi hermano, que es una parte de líneas de tráiler, algo por el estilo, Ok. pesos, dimensiones y todo eso. Y luego, posteriormente, lo que me abre al público, o más bien la vitrina realmente es Libérate Laguna. Ok. Libérate Laguna es un centro de tratamiento en adicciones. Y bueno, Lomar crece aquí en Torreón y pues aquí de alguna manera es donde echamos toda la raíz. O sea, básicamente lagunero, trabajador, chambeador, tu familia trabajadora. Empezaste muy chavo porque pues bienes raíces, vinícola y en la línea de transporte, pues me imagino que ya tienes una experiencia, pero pues empezaste muy joven, ¿no? Muy, muy joven. No, bueno, la verdad que lo hablé precisamente en Mundo Ejecutivo en la Ciudad de México, es una parte de esta de historia. Ujú. Desde niño empecé en unas hamburguesas, fíjate. Ok. Yo tenía mi puesto de hamburguesas junto con un amigo, teníamos 14, 15 años, Chavos, muy chavitos. para un viaje de seguro. No, 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 no. O sea, como porque muchos empiezan negocios. como una hamburguesada, la famosa hamburguesada. No, 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 no. Tú Este era empezaste nuestro. Fíjate que se llamaba Caifanes. Ok. Era ¿Estaba Saúl nuestro. Hernández ahí o qué? Ajá. Con la No, no. hamburguesa. Fíjate que lo rotuló un buen amigo que ahorita que tiene un antro allá en Ciudad del Lerdo. Y él está ahorita en un puesto alto ejecutivo ahí en Durango. Ajá. Pero él era bueno para los grafitis y todo eso. Ok. Nosotros éramos muy caifanes en ese sentido. Que mucha gente, la palabra Caifán, mucho obviamente lo ubican por el grupo musical, Ajá. pero viene de una película también, ¿no? También o sea, como cae bien, ¿no? O sea, Ajá. y aparte somos como que en mi familia entre carrilla me decían el Tintán, ¿no? Ok. Ya ves que es el Tintán el que nada más andaba ahí con las chavas. De ojos coquetos. De ochos coquetos, ¿no? Y realmente sabes que, digo, la canción de Mátenme porque me muero, Ajá. precisamente viene de la parte de esta película de Mátenme porque me muero de Tintán. Ah, ok, eso lo desconocía. Y pues bueno, toda la historia, digo, no sé, ya hay en más, pues Diego en realidad el que nace, el que cree en Caifanes, pues era también curiosamente como que un ídolo de Tintán. Y como empresario realmente ahí nos fue muy bien. Yo me acuerdo que poníamos nuestro puesto, poníamos una tele para traer, poníamos el 2x1 en otro rollo, poníamos a otro rollo. Ok. En una tele de esas cuadradas todavía que le ponías una antena Sí, claro. y que agarre señal, ¿no? Pero ahí tenías a toda la gente viendo otro rollo y 2x1 las hamburguesas. Ajá, y toda la banda iba ahí, ¿no? Ok. Toda la banda iba ahí. ¿En qué zona de Torreón era? Fíjate que era en la ampliación La Rosita, Ok. en la calle del Sol. Sí, ¿cómo no? Ahí, ahí entre lo que dividía
el Fobiste y la ampliación La Rosita. Mucha gente, mucha banda de los dos lados. De los ¿no? dos lados, que de hecho la gente que no conozca obviamente esta zona de Torreón, sí, es una zona que viene siendo pues el Fobiste tal cual y una zona residencial. Ajá. Pero ahí todo el mundo era amigos, porque yo Toda también... la banda, la Roma. Mucha gente que nos conocimos ahí. Sí, Torreón Residencial, la Roma, todo ese tipo. Y luego empezaste con las hamburguesas y luego de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fuiste? Bueno, anteriormente, o sea, digo, ya vendía mis bicis. O sea, fíjate que para esto había se llamaba el Pelusa 10. No sé si ¿cómo no? La bicicletería del señor perdón. Gordita. Pero entonces es el papá de la persona que vende los artículos deportivos ahorita. No, él vendía bicis, no sé si sea el mismo. Ok. Y el Pelusa estaba ahí en donde eran los cines viejos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y yo ahí le trabajaba a cambio de piezas para ir armando bicis y yo las iba vendiendo. Entonces, de alguna manera, ya después entró a la parte de las ventas que era como un plus. Fíjate que en la parte de las bienes raíces me fue muy bien porque se me daba lo de las ventas. Yo le daba ese plus en aquel entonces cuando no había tanto estudio. ¿Y ¿no? qué edad tenías vendiendo bienes raíces? 21, 22 años. Súper chavo también. Vendí mi primer edificio a los 22 años y yo recuerdo haberme ganado para comprarme un carro de contado, Honda Accord. Ok. Esa comisión. Tanto así. Fíjate que una de las cosas muy importantes para la gente que está en el área comercial, que digo, yo desconocía el tema de aquí de Omar, que te gustaba el tema comercial, lo mejor, creo yo, el mejor negocio es ser comisionista. Sí, claro. Porque no inviertes más que tu tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita definitivamente. ahorita no viene raíz, pues tú te encargas de venderlo nada más. O sea, es tu tiempo. Y aparte que no había tanta competencia. Creo que era muy poca competencia de alguna manera. Y pues nos agarramos con ciertos empresarios o constructores que nos daban la facilidad de vender y comprar y desarrollar, y pues de ahí nos fuimos, de ahí pasé a la parte de lo que era la vinícola, o sea, digo, como un representante de... Ok, de representante de ventas. De ventas yo le vendía a Sams en Domecq, sí, Pedro Domecq. Ok, con Pernod Ricard creo que se llama, ¿no? Bueno. Ajá, Domecq, ahorita es Casa Domecq, antes era Pedro, ¿no? Bueno. Pedro Domecq, se vendió a los cubanos, creo. En ese inter, precisamente es donde sale esta parte de abrir las clínicas de rehabilitación. A ver, entonces, tú empezaste a vender vino, pero te diste cuenta cómo, o sea, qué tiene que ver las clínicas de rehabilitación, que estás hablando del extremo, básicamente. No, es que sabes que para esto yo ya había tenido problemas con mi consumo y mis adicciones. Ok, perfecto. Entonces tú llegaste a tener problemas. Ajá, sí, definitivamente. O sea, claro. Y esto es, dicen que nadie se forma a la fila de las tortillas para pedir pan. Ok. Pero está interesante porque yo quiero suponer, digo, me voy a adelantar un poquito, que a lo mejor tú caes en la adicción porque tan joven empezaste a tener éxito, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, y tú sabes, pues conoces ahí el barrio y la raza. Había mucha facilidad. Mucho. Demasiada facilidad, había mucha fiesta, había siempre alcohol, entonces, pues la banda era de, sí o sí, siempre traía a alguien algo, ¿no? Y pasaba de que no traías un peso, pero siempre salías. Y de una, ¿no? O sea, va y pasaba el otro, o si no pasaba, ya es que era como el del rol, ¿no? Sí. Pasaba uno en un carro y súbete, y pasaba el otro en otro carro, y traían la hielera siempre, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, claro. Ahora, luego se convierte uno en esta parte de, pues, como que el payasito o el que necesitan para la fiesta. Fíjate que hay mucha gente que toman gratis, se avientan sus alcoholes gratis porque es el simpático, es o es el que atrae a las muchachas, o es el de... sí, o sea, era el aventado, sí, el que tenía, sí, la verdad que sí, yo me acuerdo que varios que conocen, también el Fito y todos los que eran buenos para ya estoy balconeando, siempre éramos los punta de lanza recuerdo que íbamos a PQ, y a ver cómo le hacíamos para pistear, pero pisteábamos.
Primero a ver cómo entrábamos de agrapa, claro. y luego de ahí, pues a tirar el sablazo, y de repente ya volteabas, ya está aquel, ya agarró mesa, y pues ya había pomo, ya había todo, ¿no? Claro, Y esa parte nos ayudaba mucho, porque aparte de esto era como que una nobleza de que nunca dejaba morir, ¿no? O claro. sea, siempre estaba ahí. Que eso es lo padre también en esa edad, ¿no? Que creas y forjas a tus reales tus amistades, amistades reales, ¿no? Claro, claro, o sea, definitivamente toda la raza. Bueno, y ahora la duda sería entonces, ok, como cualquier joven, pues el cotorreo, como El des- dicen, el despapalle, te va bien económicamente, que caes en las adicciones, pero ¿estabas con la vinícola o cómo No, estuvo? no, ya después yo dejo trunco realmente mi carrera Ok, y me voy a la ciudad de Monterrey, ok. en donde me pierdo un rato. Perderte es un decir, o sea, Sí, sí, es sí, tal cual, perderme perderte. literalmente Ok, era, pues, estaba con ahora, fíjate que casi todos ellos tuvieron éxito. Yo recuerdo que de ahí salió una cafetería, una idea, yo pasábamos por ahí, pues sí, te conoces muy bien a uno de sus hermanos, que decía, el café, voy a abrir una cafetería en Torreón, voy a abrir una cafetería, y fue una de las primeras cafeterías que pegó en el Paseo de la Rosita. ok, Y uno de ellos ahorita pues es un alto ejecutivo de un banco en Ciudad de México, de una mueblería, de una mueblería. Y ellos me dieron hospedaje ahí, pero sí me decían, oye, ¿sabes qué onda? Creo que tienes problemas con tu manera de beber. ok. Y yo no quería aceptar esa parte. Te digo, ¿sabes? Porque yo trabajaba con un chavo allá en Monterrey que era un hijo de una familiar del presidente, digo, era familiar del presidente en ese entonces, por el 2000, Ok, del de las botas. ok, ok, ok. Entonces, llegábamos al antro, yo trabajaba para Eric, y Eric, que era Mario Besares, pero en grandote, que precisamente cuando llegábamos a los antros, de los antros de Monterrey, que no eran igual a los de aquí porque eran de Definitivamente. tubos, Ujú. entonces todos llegaban y, ya llegó Mayito, y todos lo conocían. Y realmente era una parte que él me pagaba, era bueno para lo que hacía. Entonces me dijo, me pagaba con horas extras, yo estaba bien chavito, Ok, me pagaba las horas extras con charolas de cerveza. ok. Entonces, pues ¿Y yo tú estaba feliz? todo feliz, o Ok. sea, feliz, y me traía de cotorreo y véngase, Omarcito, y pues yo, jaja, y pues carro, lujos, Mercedes y todo esto, íbamos a la presa, entonces era un cotorreo. Cuando me doy cuenta que termino en el barrio antiguo, todavía ni llegaban los rapes allá, aquí. Ok. Y allá yo estaba en el barrio antiguo, que precisamente tengo una anécdota con Facundo, en el barrio antiguo, que estaba en un bar, y nosotros íbamos siempre a ese bar. Y era en donde tocaban rock, de Soda Stereo, y como que era su estilo, ¿no? Ajá. Entonces era algo oscuro, y de repente llega un chavo así X. ¿Y qué onda? ¿Me puedo afanar? Sí, pues nosotros estábamos acá en el cotorreo y que de música ligera. Salimos a seguirle, y recuerdo que todavía ni había fotografía. Ujú. Recuerdo que las chavas y que Facundo, y nosotros ni cuenta quién era, ¿va? Ok. Pero bueno, esa es una anécdota. Al final había un rape allá que abría 24/7, Ok. nunca cerraba. Pasaron días y no me encontraban y yo estaba ahí. Pero ya fuera, Días. sí, 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 ya fuera, ¿no? ¿Sabes qué? Inocentemente, o no sé, la verdad que sí algo me han de haber dado también. Claro. Porque no fue por voluntad. Así como que ya estaba medio perdido y dije, ¿qué onda? Y ahí ya empezaba a ver que tenía problemas serios con mi manera de controlar la bebida. Pero ya te cae a ti el 20, Omar, o porque normalmente la gente que nos rodea, la que nos quiere, nuestros amigos, nuestros amigos, parejas, familiares, te dicen, oye, oye, y no se da cuenta uno, ¿Sabes que, o no se que quiere dar cuenta, perdón. sí, sí, no, muchas veces sí te das cuenta, pero muchas veces es tu orgullo o tu ego el que te dice, no, ¿por qué me lo van a decir? Yo siempre puedo parar, Yo sé hasta dónde. yo sé hasta dónde, pero creo que también una de las cosas que me ha ayudado mucho es también a saber comprender, digo, hablando de filosofía, pues que éramos medio entre rocker,
te da mucho a esa plasticidad de tener entendimiento, de que dices, no, pues sí me la estoy regando, ¿no? Claro. O sea, ¿y qué es lo que quiero para mi vida, no? Y de alguna manera, fíjate que no es fácil también aceptar que tienes un problema con ese estilo de vida. Sí, claro, porque es un todo, ¿eh? No nada más es el consumo, Sí, es todo. Es un 360 todo lo que se vive con un problema de adicciones, ¿no? sí, sí, o sea, afectas a tu familia directa en realidad. En alguna ocasión tú me platicaste, ¿no? De que cuando alguien que toma y toma un accidente, todo lo que repercute, ¿no? O sea, hasta dónde llega el campo de alcance. Sí, el efecto dominó. Ajá, El efecto dominó es que, pues, uno cree que solo es el que se daña a uno y la verdad que, y es egoísta uno porque no logra ver esa parte. Siempre dicen, ah, chiva, yo, ¿en qué les importa? Es mi vida. No, no es tu vida, o sea, porque vivimos en una sociedad. claro. Pues si chocas, si dañas, si golpeas, si robas, ya estás dañando no nada más a tu familia, sino también al empresario que chocaste, a la familia que le chocaste y todos los daños sociales que provienen del abuso. Fíjate que este es muy claro. Hay uso, abuso y dependencia. Ok, son los tres, por decirlo así, etapas. Yo creo que el uso está bien y la verdad que nunca he estado peleado con el uso. ¿Eh? De la comida, de una reunioncita El, y a dormir el temprano y abuso vámonos. a lo mejor en Navidad, tu cumpleaños, está permitido. Ok, Ponte una si quieres, pero ya siempre, o sea, ahí es cuando ya nosotros estamos ya para la gente que ya depende de una sustancia para vivir. Ya una sustancia ya es vital para él, ¿no? para continuar, ¿no? Exacto, se levantan con una copita para ir a trabajar, se levantan con una copita para ir a hacer un negocio, se levantan con una copita para todo. Para todo. Incluso no hay nada que les pueda divertir si no hay alcohol. Fíjate que sí, así, bueno, también igual sin etiquetas, ¿no? Pero sí, me ha tocado amistades que dicen, oye, pues vamos a comer, vamos a vernos. ¿Y qué? ¿Vamos a tomar? No. Ay, no, qué aburrido. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por Claro, qué necesitas el alcohol, no? todo lo miden con, Sí, con el tema del con el alcohol o algún alcohol. otro químico o otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es, entonces, ¿en qué momento, Omar, tú decides, ok, ya dejo de tomar, empiezo e inicia el renacer o una nueva vida para ti? Fíjate que lo he dicho muchas veces y mis hijos, o sea, mis hijos Ok, son el parteaguas de todo esto. Mi hijo, cuando nace, esa criaturita, el médico me da permiso de entrar a ver el parto y es algo tan bonito, ¿eh? O sea, imagínate ver nacer una vida y más la de tu hijo y cuando llora y toda esta parte que yo sentía en realidad, ¿cómo te puedo decir? El cielo. ok. Y cuando lo tengo en mis brazos, digo, esto no puede ¿Tú? seguir, o sea, tiene que cambiar. Ya tenía meses, digo, un año y medio sin consumir, pero la probabilidad de recaída Era muy era, grande. era muy grande. Entonces ahí yo creo que también fue el detonante y empecé a hablar con mis amigos que ya habían ensayado ir a grupos, ¿no? Ujú. Y que ya me habían pasado el mensaje, que ya habíamos... Entonces hablo con un empresario que se llama Gilberto, que en paz descanse, y él tenía una clínica muy bonita en Monterrey. Ujú. Le digo que si no había chamba, porque en esto, pues con un hijo y aparte, pues ya no estaba ya no tenía chamba, ¿no? O sea, inteligentemente, porque al final de cuentas es una estrategia. Buscas Claro, trabajo, pero acercarte en un así lugar que es. te ayude, ¿no? Sí, claro, Ok, claro. Y de alguna manera me dice, ¿sabes qué? Voy a abrir algo en Torreón. ok. Y él, pues al final creo que en este sentido tenía lo suficiente para no tener problemas económicos. Ujú. Como decimos, le podía faltar todo, todo en la vida menos dinero, ¿no? Ok. Entonces él dice, lo voy a abrir. Y resulta que yo con esta parte de mis 500 pesos, mis últimos 500 pesos, pongo un anuncio en el periódico. Ok. Y sale una persona que resulta ser conocido y voy a la ciudad de Matamoros,
Me dice, ¿sabes qué? Pues ábrela. Háblale a aquellos y ya vienen, hago la reunión. No se lleva a cabo la primera clínica y me dice, no, tú ya nos emocionaste, ahora la abres. Ok, o sea, el anuncio que tú pusiste en el periódico Era para Gilberto. Ok, va. Pero porque yo apostaba, porque él dijo, tú te quedas allá atendiendo Sí. la clínica. Gilberto, yo no había descubierto en realidad esta parte en mí. Y él dice, ¿sabes qué? Me habló una vez y me dijo, oye Omar, ¿no quieres trabajar aquí? Porque yo visitaba esa clínica. Entonces me dijo, es que sabes que eres bueno porque incluso aún teniendo tentaciones, era bueno ahí con la gente y decían, siempre están preguntando por ti que cuándo vas a venir, que cuándo vas a venir, que cuándo vas a venir. Okay. Entonces, dice, o sea, como que descubre esa parte del talento que tengo Sí. y solo tenía que pulirlo, ¿no? Porque de alguna manera era muy tosco, ¿no? Pero era muy realista, o sea, de alguna manera las tablas de los grupos de autoayuda de aquí en Torreón eran muy fuertes, Ya. muy fuertes, ¿no? Entonces, pues también era como esa parte entre las clínicas de tratamiento y la parte de los 12 pasos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso, Omar, que lo hemos platicado y se ha visto, ¿no? Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué quieres ayudar a la gente, pero cobras? Pues es que al final cuentas es un servicio, ¿no? Es que O sea, sabes que sí, es que es muy diferente todo esto. sí, Que claro. es una clínica, que es un centro, y que es un grupo y que es un anexo. Las clínicas existieron antes, mucho más antes. La clínica Hesseler, que ahora es una fusión de Hesseler Betty Ford Center, ellos también fueron parte de la ayuda para desarrollar los 12 pasos. Ok. Pero en realidad también vemos los grupos y las estructuras de 12 pasos no se mantienen solas. Claro. Es una estructura mundial que atrás de esto hay una empresa que lo maneja y los custodios, ¿sabes por qué AA no quiebra? Porque los custodios no son AA. O sea, le dieron la parte espiritual, pero la parte de la estructura lleva dinero. Un libro cuesta, te venden, creo que anda entre 300, 400 pesos. Tienes que dar como una séptima, que es para mantener, porque hay que pagar agua, luz, teléfono, todo, ¿no? O sea, servicio. El café, Mira, galleta, cada todo. paciente bajarle a una taza de baño 6 veces diario, son no sé cuántos consumos de agua, pero al final de cuentas es dividido en este sentido, o sea, no tendría por qué no ser un negocio, siempre lo he dicho, o sea, ¿quién le quitó esa parte? ¿Quién le dio esa parte realmente los que sí lucran? Esa parte de, ay, pobrecitos, mire, te echo humildad, vamos a vender esto y que burritos y que el esto y que las donas y que el esto. Y realmente, ¿qué hacen con ese dinero? Okay. Si viven muy austero. Mira, precisamente en esa parte, una vez fueron o sea, de cuando queríamos pedir apoyo y no cobrábamos, fueron y decían, es que tú los tienes de lujo. Y luego les digo, entonces los tengo que tener en tapias Claro. y en el piso para que me den. En vez de que utilicen el criterio de decir, no manches, tiene computadoras, tiene televisiones, tiene unos colchones de calidad, los tiene con aire, los tiene con boiler. Porque hay que ayudarlo. Él sí eficientiza el dinero que le dan y él lo utiliza. Pero fíjate que la parte de la dádiva siempre vende. Y digo, yo soy católico, pero pues después salieron, no sé si muchos temas desde Teresa de Calcuta hasta muchos, que al final, ¿dónde quedaron todos los billones y billones si los niños seguían estando en el piso o en la tierra? Entonces, sí, o sea, no es como lo ve la gente. O sea, realmente el que ayuda no tiene por qué mostrar una parte de pobreza. Claro, no, y una de las cosas que también un día lo platicamos y tienes todas las razones, a ver,
si la gente tiene dinero para A una borrachera. una borrachera, para perderse una semana, que ir con las muchachas, que sí. Oye, ¿cómo no va a tener para... Para rehabilitarte, o Exactamente, sea, de entonces, alguna manera, ¿cuánto te cuesta una mesa? Creo que pagan hasta 40,000 pesos por un baile. sí, sí, O sí, sí. sea, para estar en primera fila. No, y sabes qué es lo importante, Omar, digo, lo más interesante y lo más... A lo mejor a ti y a mí nos tocó nuestra juventud, sí, obviamente los excesos y todo, pero ahorita, ¿cuánto el joven paga por la diversión, la mesa, el Y antro, el ego. el ego? Pero cómo las cantidades se han elevado, cuentas de 40, 50,000, 100,000 pesos Sí, sí, en sí. 5 horas. Sí, por lucirse, y ahí están endeudados y quebrados y toda esa parte por lucirse en un baile, ¿no? Que Ujú. nada más les va a durar. Y de alguna, mira, por ejemplo, siempre ven esa parte, ay, que lucran. A ver, ¿dónde está la parte de lucro? Si una cerveza te la venden en un lugar a 60, 80 pesos, Ujú, la otra vez fue un concierto. ujú. Yo no bebo, pero iba acompañado y luego yo pedí una coca, 100 bolas, ¿eh? 100 pesos una Coca-Cola, 100 pesos. Y quien iba conmigo a un lado estaba pagando botes de 75. 75. Tecate creo era. Ujú. Bueno, ya. Digo, en realidad era de una 75 pesos por una cerveza, es lo que valía un 6. Sí, O sea, definitivamente. eso sí es lucro. ¿Por qué no le van y le dicen, ¿por qué lucras? O por qué, o sea, de Sí, alguna claro. manera, no es algo a discutir en un tema en el cual pueda yo poder vivir, porque el que sirve a la iglesia vive de ella, ¿no? Totalmente. No, y En mira, fin, es válido. Tú estás dando un servicio claro, y los servicios se pagan. de Punto. calidad Tal cual. y de alguna manera competitivo. Ahora, duda. Entonces tú empiezas, digo, rezándonos un poquito. Tú empiezas, Gilberto te invita, bueno, el último no se hace, tuviste una reunión con gente y luego, ¿qué siguió? Un empresario de la industria lechera, Ujú. un hermano mío y el otro empresario me dicen, ahora lo vas a hacer. Y me pongo a trabajar y nace la primera clínica de tratamiento profesional en todo Coahuila, Ok. ¿Qué año más o menos fue eso? 2004. Hace 20 años. 2004. Y en el 2004 nace la primera clínica de tratamiento en adicciones y con la ayuda obviamente de gente que sabía, la empezamos a estructurar, la llevé a Cabildo y nace este sentido. Éramos como la cuarta, la de Mazatlán, una en Guadalajara, la de La de México, Mazatlán, que es muy famosa. la famosa, la Ujú. de Ciudad de México, que es la madre de todos, Ok. que en realidad les mando un saludo, estuve en un congreso con ellos, se portaron de maravilla y es bonito que te nombren en un congreso internacional mundial y que digan tu nombre que te encuentras en las gradas, ¿no? Ok. Entonces es algo muy bonito, le agradezco mucho a Monte Fénix y a todos sus directivos, a su fundador y dueño, y en realidad ellos son los padres de las clínicas en tratamiento profesionales. De ahí salimos todos, pues los de... Luego viene ya un modelo más gabacho, el modelo Minnesota, Ujú. y luego vienen de ahí todos los partiaguas. Era en Ciudad de México, Mazatlán, Guadalajara, Monterrey y Torreón. Éramos la quinta clínica profesional como modelo profesional. Pero aquí es donde sale el parteaguas en el cual un chavo más joven que ellos decía, no, pero esto no puede nada más quedar así. O Ok. sea, tiene que haber más cosas, o sea, tiene que haber algo que ayude, porque el modelo Minnesota se fue quedando atrás. Fue desarrollado para los 90 para sustancias que no iban acorde ya al año. Ya Claro. para el 2004 ya no nada más era el polvo y el alcohol, Ujú. ya venían tachas, LSDs y Ya más otras, químico. Bueno, no, mucho más químico. otras ondas. Se apenas empezó, si la gente que la era del polvo era en los 90, de ahí dio un brinco drástico a,
a sustancias psicodélicas mucho más peligrosas. Que también era el tema de las inyecciones y todo, o sea, todavía Los mucho más. tecatos, recuerdo, sí, era algo muy fuerte. A nivel per cápita, ciudades cercanas a nosotros eran el número 1 en el mundo en consumo de tecatearse en esa parte, ¿no? Okay. De esta sustancia. Entonces, sí había un problema severo de consumo, de abuso, de adicciones aquí. ¿Y por qué estaba tan estigmatizado la parte esa del pleito entre lo que era lo profesional con la autoayuda? Ok. Y empiezo a ser como un híbrido en este sentido y es donde nace lo interesante. Es donde parte esta nuevos modelos de tratamiento que ahora son los que usan muchos, en realidad, que se los, gracias por copiarnos y por llevar, y Bueno, quiere muchas, decir que son buenos. sí, muchas felicidades por llevarnos 20 años atrás, pero por ir 20 años atrás, perdón, pero en realidad en este sentido llegaba alguien y yo joven, a ver si llegaba X persona, oye, yo hago yoga, va, calémonos, Okay. dale, no, que yo hago acupuntura, va. O sea, gente que llegaba a la clínica que Ajá, tenía que está, esas, obviamente, sí, pues esos, es que, sabes, esos al final conocimientos. de todo, de lo perdido lo encontrado, o sea, había, mira, solo el 23% de la gente que va a AA o a 12 pasos se queda. Ok. ¿Qué pasa con el otro 80? Recae y va, No, ¿no? o sea, es que no les gusta. Y tienes que buscar, es un porcentaje muy, muy alto. Sí, claro. Y nosotros estamos poniendo como lo único, como lo único. Y yo había conocido gente que decía, bueno, yo dejé de tomar yendo solo a terapia, yo dejé de tomar, pero la soberbia y el orgullo y todo, no, que solo esto funciona y solo esto. Ya. Y porque el padrino lo dice. Y de padrino ya se convertían en padrotes. Sí, de hecho, bueno. Entonces, porque todo lo que decía, y ahí era lo que yo quería darle la vuelta en este sentido, decir, a ver, ¿por qué tiene que ser así como ellos dicen? Y es exactamente como tú dices, a lo mejor muy estructurado y no todas las personas somos iguales. Exacto. O sea, no puedes poner una receta para todos si a lo mejor tu forma o tus adicciones son por un tema y el mío son otra. O sea, no va a ser lo mismo. O sea, somos enfermos y se trata con enfermos, no con enfermedades. Exactamente. Las enfermedades, hay quienes reaccionan a la penicilina positivamente y hay Y hay quienes quienes no que tienen, reaccionan. y que tienen a lo mejor hasta la, ¿cómo le llama? Son, ay, Inmunes. no inmunes, sino que más bien les causa reacción. O sea, Sí, que sí, son alergia, ¿no? alérgicos. Y en este sentido es esa parte, ¿no? Ya, De ver, entenderlo. oye, el 87%, o sea que, no, sí, es el 7-7. 7%, perdón, de la gente que no se queda, ¿qué pasa con ellos? Entonces yo traté de agarrar esta ventaja y decir, a ver, pues a él le metemos esta parte, no quiero verme mal, ni el cebollazo, pero yo creo íbamos 10 años adelantados. Okay. Realidad virtual. Nosotros tuvimos el primer desarrollo de realidad virtual con la doctora Georgina en el 2012. Apenas lo acaba de sacar Meta. Okay. O sea, imagínate cómo íbamos avanzados en ese sentido. Todavía ni siquiera existían más que unos lentes óculos y estábamos viendo cómo podíamos encajar una terapia de ir documentando todo el comportamiento de un paciente. O sea, por qué tenían ciertas conductas a los 7 días, a los 21 días. Obviamente el síndrome, empezar a medir el síndrome de abstinencia y medir el síndrome de abstinencia de cada sustancia. Pero esto es algo mucho más complejo de lo que creemos, porque todos dicen, ay, voy a abrir una casita y los ponemos Y ya. y qué bonito, pero no se van a fondo de que el paciente al privarlo, hay una deprivación de sustancia, va a tener un síndrome de abstinencia y puede agredirte, golpearte.
Y a pesar de todo esto, imagínate, nosotros no porque pasamos una era de inseguridad, la era de inseguridad Estuvo muy más fuerte. difícil y tener un ser, lo iba a hablar con ese tema va con una persona, un podcast que es más o menos de ese estilo, Ujú. a nivel nacional y es muy famoso. Me dice él, es, ¿qué, qué es, qué tan difícil fue ser director de un centro de rehabilitación En pleno... en plena inseguridad a tus 27 años de edad, Híjole. con un hijo? O sea, que a 3 cuadras hicieron daño a un centro. Imagínate, te hablan, tratar de tener el control de todo esto. Luego de repente te llega una carta del actual presidente en donde te ofrecen seguridad, que esa, fíjate que no sé dónde quedó, pero había soldados, llegaban, tranquilizar a la gente, calmarlos, decir que era algo, no sé, o sea, estresante, que yo decía, ¿qué hago aquí? Pero también me hice como que a la adrenalina. Vivimos otra pandemia, la primera de la influenza, aparte de una pandemia, y era algo bien complicado porque no nada más era, déjame los pongo a pintar y hacer cositas No. bonitas. Y es que tienes a tu... No, digo, tienes a tu responsabilidad vidas. Claro, y esperanzas. Y tratar de ser lo más íntegro posible, pasar pues en procesos de separaciones de tu familia, es un duelo, luego pasar una enfermedad que casi me cuesta mi vida, que me daban un diagnóstico de una semana, que le agradezco mucho al doctor García Salas y que salvaron mi vida, mis hermanos, todos los que estuvieron siempre ahí, y salir a trabajar día a día y dar lo mejor de ti y estar comprometido realmente con esa parte, ¿sabes? Nos la cerraron una vez, siempre Libérate tiene como una esencia muy natural, siempre lo han querido tumbar, pero ahí nace, resurge y resurge y resurge. Es algo que nació de verdad, ahora sí que como dicen ellos, de buena voluntad. Fíjate, y más que nada, obviamente, yo siento que Libérate es, ahorita sabiendo toda la historia, la gente que está escuchando la historia de Omar, pues realmente es un reflejo tuyo, ¿no? De te caes, te levantas, te caes, en las buenas, las malas, las peores, las que siguen. Y las que siguen y las que seguirán, yo lo hablaba la otra vez en una entrevista que todos somos resilientes, ¿eh? No nada más es algo especial de Omar. Ok, Todos de alguna manera estamos viviendo unas batallas. sí. Nada más que unos, es realmente qué haces, qué haces con lo que te ha pasado. Ujú. Y esa parte es no vender consejos, sino también comprarte esos consejos. O sea, yo no me convertí en la parte de ser la víctima, sino que convertir lo que me pasó y qué hiciste con lo que te pasó. Y eso es lo que somos. Somos lo que hacemos con lo que nos pasó Oye, está muy padre y esa nos frase. convertimos en esa parte, ¿no? En darle la vuelta. Y pues bueno, yo creo que hoy está de moda el estoicismo, pero yo lo practico y si lo puedes ver en mis redes, yo desde mucho tiempo comparto del estoicismo. Hoy sí está de moda, pero parte de mi estoicismo era de leer la filosofía, ¿no? Sí, Marco claro. Aurelio, y más que nada por la parte en la que me perfilé. Claro. Ahorita, hablando de la actualidad, Libérate Laguna, los nuevos vicios. Lo vemos ahorita los famosos zombies en Estados Unidos. Digo que ahorita en Estados Unidos tal vez donde se ve más reflejado, pero en todo el mundo debe de haber. ¿Cómo ves tú? Estamos hablando de que tú ya tienes más de 20 años Sí, sí. apoyando y estando ayudando a la gente, que al principio era el alcohol, después el polvo. ¿Cómo ha No, primero era la cambiado? Bueno, hierbita, la hierba, de hecho. Pero alcohol y fíjate, me llamó hierbita, a mí la atención, te hago esta fueron los pregunta por lo primos. siguiente, porque alguna vez fue un evento donde había mucho joven y ya no toman alcohol. Sí. Ya se divierten de otra manera. Ajá. Porque, La generación, es que sabes que también están viendo cómo se está destrozando. Hay una generación perdida, que es la generación que realmente
vio a sus padres crecer con esto y hay una generación de entre 19 y para abajo que vienen con más conciencia. Esa es la que nos va a salvar. Por lo regular, las generaciones, nosotros somos más inteligentes que nuestros padres. Ahí viene la primera generación que no va a superar la inteligencia. Es ese inter entre la de nosotros, la generación X, y la generación Z. Ok. Pero, por ejemplo, aquí lo que me llama la atención, ahorita, la gente no bebe alcohol como antes. No. Pero, ¿qué es lo que está consumiendo? Bueno, mucho químico. Sí. Y ahora vienen sustancias mucho más agresivas y creo que en este sentido está perdido. O sea, es muy difícil para nosotros dar un diagnóstico de probabilidad. De hecho, esta parte de los implantes que no la comercializamos nosotros, lo recomendamos y lo importamos, ¿no? ¿Sí? Que de alguna manera esto es algo que... Platícanos de eso porque está interesante. Sí, el pellet, fíjate que nosotros veíamos que la naltrexona era algo que funcionaba para dejar de beber. Ajá. Pero la parte de la tableta es que el alcohólico no tiene esa disciplina, o alguien que consume sustancias o alcohol o drogas. O sea, ¿quién va a tomarse una pastilla diaria? Okay. Entonces lo hablaba con una parte de un pocho y un gabacho que también son en este sentido. Ellos tienen unas empresas farmacéuticas y tuvieron la experiencia y tienen como esa parte de la sensibilidad. 1970 nace el primer pellet o implante de naltrexona. Okay. Se dejó de usar, la naltrexona está permitida por la FDA y en México está aprobada desde 1986. Okay. Pero pues había un abismo. Yo recuerdo el primer congreso que fui al Hospital Ángeles, que donde venía un laboratorio de esta que ya no está activa, que es Arrop, venía promoviendo la naltrexona, pero todo mundo decía que no. ¿Por qué? Porque pues, como una pastilla que es una enfermedad crónica degenerativa, que es una enfermedad espiritual, y tú les preguntas precisamente a los padrinos, ¿y cuál es la enfermedad del alma? Lo que te dicen. Y nadie te sabe contestar. Sí, porque ahí te va, yo escuché esta terminología y se me llamó mucho la atención. Hay alcohólicos secos. Ajá. O sea, el alcoholismo no quiere decir que nada más estés bebiendo, es una enfermedad que va mucho más allá del tema de beber alcohol. Es que la enfermedad del alma, según lo que yo fui encontrando entre parte de Aristóteles, Sócrates y toda la parte, incluso pues yo soy más de Diógenes, me gustaría ser como él, imagínate, decirle a Alejandro el Grande, decir que si no fuera Alejandro el Grande le gustaría ser Diógenes. Y realmente a qué venimos a esta vida, ¿no? Pero la devastadora enfermedad del alma es aquella persona que está enferma de pensamientos, sentimientos y acción. Así es. Nadie piensa y luego siente y luego actúa. O nadie actúa y luego siente y luego piensa. Todo viene, ya si te vas con Jung, con todas estas partes de Freud y todo esto más moderno, si te vas a lo anterior, nace la devastadora enfermedad del alma de aquellas personas que están torcidas, como ellos les dicen, ¿no? De la mente. Y el alcohol o los químicos es más que una lupa de todo lo que traes, ¿no? Sí, que te detona de alguna manera. Y es que sabes que en realidad ¿por qué los excesos y el abuso? Y en realidad no tiene más que, es un vacío existencial. El abuso de sustancias es una carencia totalmente de muchos problemas de fondo, si nos vamos a lo que dice Jung, pues es un vacío existencial, ¿no? Claro. Y si nos vamos a lo que dice Freud, pues también, o sea, de alguna manera son problemas. Freud se iba más a lo sexual. ¿Y qué es en combinación con todo esto? Pues bueno, quizás hay heridas de la infancia que no hemos sanado,
como pérdidas de pertenencia, el sentido de pertenencia. Digo, en realidad nosotros tuvimos mucho contacto con esa parte y sabíamos que era el despapalle y que era claro. la loquera. Y fíjate, antes éramos más distinguidos. Aquellos son los pedotes. Sí, definitivamente. Y ahora ya 8 de cada 10, ¿no? Pero en este sentido es que esas carencias y esas heridas existenciales que se profundizan hacia una enfermedad que se va a la parte física. ¿Por qué las adicciones son físicas? Digo, también espiritual, social, porque obviamente el chip o el implante no te va a repeler al compa o al compadre que esté friegue y friegue, órale, date y date y date, porque yo me acuerdo también en mis momentos era, ¿qué onda, güey? Ya te volviste, qué padrecito, o pastor, o Y cristiano, tómate una, y tómate una, y dale, y dale, güey. claro. Entonces aguanta, o sea, yo no entiendes, o sea, Claro. y en este sentido es que lo ven como hasta como una tristeza. No sé cómo hay gente que le da tristeza que la gente no tome. Dice, Sí, de hecho. ¿Qué onda, güey? Sí, sí pasa. ¿Pero por qué, güey? O sea, pues no quiero tomar, o sea. Es que, ¿sabes? Esa es la otra parte de que el que tiene heridas profundas necesita al otro. Ok. O sea, necesita el dependiente, necesita siempre otro dependiente. Y por eso siempre vive con un codependiente. El codependiente siempre comprándole esa parte de la idea de pobrecito, algo le pasó y el otro llórale, ¿no? Que ahí a veces culturalmente llega a ser normalmente, ¿no? La mamá, ¿no? De, ay, ahí te compré un menudito, ahí te dejé. Sí. Ay, no te Siempre hay un preocupes. facilitador. Ok. Siempre hay un cómplice, un facilitador, para Y que una todo. víctima también. Y una víctima, o sea, tiene que haber un conjunto, ¿no? O sea, para que se dé. Antes era raro, hoy ya lo ves más frecuente, que ya tenemos, o ya salieron a la luz, que cada casa, en cada casa de aquí de Torreón tenemos alguien con un problema de adicciones, uno mínimo, ¿eh? Digo, te lo digo porque llevo 20 años en esto. Oye, qué ¿Y a quién interesante. no he tratado? ¿10,000 pacientes? Entonces, la estadística es en cada hogar, hablando de la comarca lagunera, puede ser hasta incluso de México, ¿por qué no? Pues digo, No, de toda la República. Digo. pero uno tiene una adicción de esa familia. Pues. Definitivamente. Y si dice usted, no hay, entonces el problema es usted, tal vez. Exacto, es el mismo, ¿no? A lo mejor es usted. Sí. Oye, está como acá cuando estabas chavo, el autodiagnóstico de que, ay, güey, sí lo soy, ¿no? Sí. Antes te lo dejaban en el siglo, ¿te acuerdas? Pero era creo que era el doctor Falla, Si no se falla, ¿no? es el de problemas de eyaculación y Okay, todo. sí. O sea, igual, ahora, en ese sentido del problemas con tu alcoholismo. Sí, ya sé. Güey. Oye, Omar, Libérate Laguna. La gente que no lo conoce, tus redes sociales de Libérate Laguna, si quieren ayudar a algún familiar, si alguien se quiere acercar a que tú los ayudes, ¿cómo se pueden contactar contigo? Estamos en las redes sociales como Libérate Laguna o como Mar Villarreal. Y en TikTok también creo que están como Libérate Laguna. Y bueno, definitivamente nada más estamos a un clic de una asesoría. Y creo que es de sabios pedir ayuda. Yo creo que ya estamos en un momento en el cual pues, esto es más normal. Totalmente. Y definitivamente, pues, sí me ha tocado ver incluso gente que toca la parte de regional mexicano, imagínate. Muy famoso. Sí. Y que ve a verlo, y lo fui a ver. Y luego ves su historia detrás de la fama y no es cierto. O sea, ¿dónde está el cotorreo que sale en los videos con dos morras cantando y dale, compadre? Ya después, hoy en día, ya empiezan a salir en varios videos diciendo, chavos, no le metan, eso es puro vacío. O sea, realmente no se crean de alguna manera, no se dejen manipular. Como decía, pues bueno, Sócrates fue juzgado por esta parte. Piensen de alguna manera. Piensen qué es bueno y qué es malo. Así de sencillo.
piensa. El sentido común. Sentido común. Decía, siempre me lo dijo mi padre, la vida es más fácil teniendo sentido común, hijo. Y es el menos común de los sentidos. Totalmente. Fíjate, más sentido común, la verdad está muy interesante. No, es que es que el sentido común simplifica la vida. Sí, claro. Oye, hay fuego, metes la mano, te vas a quemar, güey. Algo simple, común, pues, claro. O sea, de alguna manera el miedo al temor es diferente. O sea, el miedo es algo incierto con el que siempre estamos viviendo y que el alcohólico siempre está creyendo que le va a pasar, que no va, que el 94% de lo que piensa negativo no va a pasar. Pero el temor es algo que tú dices, es esta parte de que si yo sé que la lumbre quema, pues güey, que te va a quemar. Totalmente. Definitivamente, o sea, es algo que ya conoces, ¿no? Ahora, si tú sabes que si pisteas, pues, te puede cargar el payaso, pues te va a cargar el payaso. Pues sí, es parte de. Omar, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que necesitamos una segunda parte porque es muy extenso este tema. La verdad está muy interesante. Yo creo que has tocado muchos corazones de la gente de producción el día de hoy porque como que sí... sí, ya como que algunos se identificaron. Ya se quieren, ya se quieren poner las chanclas, dicen en los anexos, ¿no? Rápidamente, ¿para ti qué es el lujo? El lujo es precisamente permitirte la calidad de lo que mereces. Ok, muy padre, muy padre. Muy padre tu concepto de lujo. Para nosotros decimos que el lujo es el tiempo y tú nos acabas de regalar tu lujo, que es tu tiempo. Muchas gracias, Omar. Gracias. Doctor Omar Villarreal, síganlo, Libérate Laguna, Omar Villarreal. De ahí creo que vamos a hacer una segunda parte porque también tienes mucha tela de donde cortar, mucho conocimiento y más que nada muchas vivencias. Sí, Eso sí, es lo más padre. No, hombre, sí, bastantes. Doctor, muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Recuerden, sigan El Arte de Lujo en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y todas las redes sociales, pues básicamente ahí estamos. Muchas gracias a todo el equipo de producción y nos vemos para la próxima. Gracias.